y vamos a intentar ya entrar a la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, hoy vamos a ver el 9º tema que tenemos con la serie El Camino al Calvario. Amén, el camino al Calvario. Y el tema es consecuencias de un pastor muerto. Mateo capítulo 26, verso 31 y versículo 32. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. ¿Lo tienen, hermanos? San Mateo capítulo 26, verso 31, verso 32. Oremos, hermanos, por los hermanos que empiezan a servir, que Dios los guarde. Siempre hay una preocupación porque el enemigo quiere dañar el ministerio, el servicio a Dios, y están en la mira del enemigo para estorbar, para que ellos no puedan o para que ellos se desanimen. Qué bueno que podamos con la ayuda del Señor, hermanos, orar por ellos, que Dios los guarde y que el Señor haga una obra especial, les siga capacitando, les siga bendiciendo y que la iglesia sea edificada, fortalecida y consolada a través de ellos. San Mateo capítulo 26, verso 31. Verso 32 dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, ¿y qué? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra y que Dios nos bendiga. Bendito Jesús de Nazaret, Dios soberano, Dios maravilloso, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia, gracias por tus bendiciones. Rogamos, Señor, de que tú nos hables en esta hora. Toma mi mente, mi corazón, mi vida, mis cuerdas vocales, oh Dios, te habla mi vida, habla a tu iglesia, a nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes, nuestros niños, Señor, háblanos, edifícanos. Fortalécenos, Señor, consuélanos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dando una alabanza al Señor, se pueden sentar. Bien, consecuencia de un pastor muerto. Quiero leerle la versión Dios habla hoy de este mismo texto. Versión Dios habla hoy de este mismo texto. Dice, Jesús les dijo, esta noche todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré a Galilea antes que vosotros. Entonces Mateo, continuando con ello, nos habla de ese relato y nos ubica este episodio después de salir del aposento alto, donde celebraron la Pascua, y antes de llegar al huerto del Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y creo, hermanos, que para entender la gravedad de lo que el Señor está diciendo en su palabra, para entender lo grave que es que alguien o que un pastor sea eliminado, muera, tenemos que saber lo que significa ser un pastor. Amén. O las cualidades, las responsabilidades que tiene el pastor. Entonces, quiero con la ayuda del Señor dar algunas cualidades o referirnos a algunas a partes de lo que le toca al pastor. Amén. Allí entonces quiero que entendamos eso y quiero, hermanos, que cuando yo hable de pastor, no solamente usted se centre en la figura del pastor de la iglesia como conocemos habitualmente. Quiero que nos ubiquemos porque ahorita veremos que a través de la Escritura usted ve que el pastor de alguna manera en Tesalonicenses, ahora lo veremos, de que el apóstol Pablo ubica de que las funciones del pastor son parecidas, por ejemplo, a la madre con sus hijos. Son parecidas a las del padre, aún a la de los trabajadores. Así de que un padre tiene un rebañito. Tengo 2, tengo 3, tengo 4. Aún la Biblia dice de que un jovencito que era pastor de ovejas tuvo que ir y defender a sus hermanos del enemigo. ¿Se acuerdan? De un gigante.
pero el pastorcito tuvo que meterse allá en medio de la guerra porque había un peligro o había una amenaza contra sus propios hermanos. Así que cuando hablemos de pastor, ubíquese usted en su casa. Amén. Usted que es conocedor de la palabra de Dios, ubíquese y ubique de que usted allí tiene unos hermanos que defender. Amén. Ubíquese de que usted allí tiene unos hijos que apacentar o que administrar. Y ubíquese que si no tiene ello, tendrá padres, tendrá esposa o esposo, tiene una familia. Amén. Así de que lo primero que vemos es obviamente recordar, no se centra en la figura de pastor como lo conocemos, sino en las funciones. La Biblia habla en hebreo de que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Amén. Como tal, no podemos decir de que todos somos pastores, porque el Señor lo dice en su palabra. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La definición de pastor es sencillamente el que cuida de un rebaño. Y esa imagen del pastor, usted la ve en la palabra de Dios desde Abel, ¿se acuerdan? La Biblia habla de que Abel tenía un rebaño y presentó precisamente de lo mejor de ese rebaño una ofrenda a Dios. Igualmente sigue con Abraham, con Jacob, los hijos, los patriarcas, todos ellos fueron ganaderos, fueron pastores. Y hay algo que me llamaba la atención, y era que el propietario del animalito, dice la Biblia, que exigía del pastor el precio de todo animal desaparecido. Amén. Y eso tiene que ver todavía en nuestro tiempo, porque la Biblia dice de que un día nos van a pedir cuentas. Amén. Por esposa, por esposo, por hijos, por todos, por hermanos, por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Así de que en la ley estaba puesto eso. Había un precio por cada animal que se perdía. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, el don de los pastores para la iglesia, para alimentar, para pastorear las ovejas. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento de ancianos, de obispos, que ellos mismos exhortaban a tener, o eran exhortados a tener cuidado de la grey del Señor, y el objetivo era que ellos fueran o siguieran el ejemplo de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y quiero entonces centrarme en algunos textos, aunque usted lo puede leer en su casa. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, se dará cuenta de todas esas características que tiene un pastor. Y por ende, todas las obligaciones que usted y yo tenemos. Amén. ¿Sí se están ubicando o no? ¿O están diciendo, no, aquí el pastor es usted, que Dios lo ayude? Qué bueno que Dios nos ayude a entenderlo. Tenemos responsabilidades. Amén. Si usted analiza primera y segunda de Tesalonicenses, también se da cuenta de que dentro de las funciones que tiene el pastor, una de ellas es orar. Amén. Mire, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El pastor tiene que ser alguien de oración, tiene que ser alguien que evangelice, amén, tiene que ser alguien que esté dispuesto a defender las ovejas, amén. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué da por las ovejas? Su vida, amén. ¿Se acuerdan igualmente de David? David, dice la Biblia, de que él, cuando se presentó ante Saúl, le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, amén. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿Y qué más le dijo él? También dice la Biblia
que le dijo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería, lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Así que el pastor es alguien que defiende, amén, es alguien que ama, es alguien que labora, amén, por las ovejas. La Biblia, dentro de la imagen del pastor, usted ve que el pastor se levantaba temprano e iba al redil, amén. Y la Biblia enseña de que a todas las ovejas la llamaba por su nombre, y ellas reconocían su voz y lo seguían. Eso sucedía en Oriente, amén. Pero ojalá que eso también suceda en su casa y en mi casa. Que estemos dispuestos a laborar, a levantarnos temprano y a ir a mirar a ese redil que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El pastor es alguien que era llamado a modelar, es alguien que era llamado a dirigir. El salmista dijo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Era llamado a alimentar. El primer versículo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted lee en el capítulo 2, el pastor era llamado a vigilar, a advertir, era llamado a enseñar, a exhortar, a animar, a corregir y a confrontar. Amén. A rescatar. Usted encuentra la Biblia como menciona de la oveja perdida. Como conoce, dice Ezequiel 34:12, como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocen mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El Señor habló aquella parábola de aquel hombre que perdía esa oveja, dejaba las 99 y se iba, ¿verdad? Dice, por el desierto tras la que perdió hasta encontrarla. Amén. Y luego Pedro nos dice en el capítulo 2, primera carta, verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire usted lo que dice entonces, y la figura que da en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Por eso les decía de que el apóstol mencionaba la figura, las funciones del pastor, aún como las funciones de una madre con sus propios hijos. Amén. Amén. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlo no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche, de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta sana, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Entonces ahí están esas figuras: el liderazgo pastoral en términos de una madre, en términos de un obrero, en términos de un miembro de familia o de un padre. Amén. Ahora entremos un poco en materia.
¿Por qué son heridos los pastores? ¿Por qué mueren los pastores? Amén. Yo traje un par de puntos. Número 1, por ser pastor. Amén. Los pastores se mueren por ser pastor, por tener que estar al frente, por ser el líder, por ser el guía, por ser el que alienta, el que alimenta, el que no se puede enfermar, el que no se puede cansar, el que no puede retroceder, el que no puede volver atrás, porque eres el ejemplo, eres el que tiene que dirigir, el que tiene que exhortar, eres de alguna manera el que está en el blanco del enemigo. El enemigo ha puesto precio a tu cabeza. Él sabe que si te mata a ti, detrás de ti van tus hijos, va tu esposa, va tu esposo, va tu familia, van tus hermanos, por ser el pastor, por ser esa luz en medio de las tinieblas, por ser el que no permite el pecado en su casa, por levantarse contra todo lo que el diablo quiere imponer o traer a tu hogar y a tu familia. Por eso el diablo le ha puesto precio a tu cabeza. Por ser el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Tu familia, si tú eres derribado, no tendrá quien les alimente. Tu familia no tendrá quien les cuide su vida espiritual. Tu familia no tendrá quien les exhorte, no tendrá quien les estorbe. Tú eres el problema del diablo en tu casa y en medio de tu familia. Eres un problema para el diablo y por eso te quiere acabar. Alabado sea su nombre por ser el pastor. Número 2, por falta de comida. Job capítulo 4, verso 11 dice, la versión Dios habla hoy, morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersos. Como leones que no hallaron presa. Puede ser tan fuerte como un león. Si no hay comida para ti, te vas a morir. Alabado sea su nombre. El pastor que no se alimenta se muere. El pastor necesita estar fuerte, necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesita tener momentos donde se encierre con su Señor. Momentos como los que vivió Elías cuando se fue al desierto y le dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose en el enebro se quedó dormido. Y dice la Biblia que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y tuvo que la segunda vez volverle a tocar. Y dice que él comió, se fortaleció y comenzó a caminar 40 días de día y de noche. Oiga, caminar un día es pesado, pero día y noche, 40 días, pero hay un Dios que fortalece. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero hay que esperar en este Dios. Él estaba en la cuarentena, pero en esa cuarentena seguía caminando. En la cuarentena Elías no volvió atrás. En la cuarentena Elías no se desanimó. En la cuarentena Elías no dejó de alimentarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 3. Hay pastores que se mueren. ¿Sabe por qué? Porque se apacientan a sí mismos. Tremendo, ¿no? Se apacientan a sí mismos. Y quiero que leamos en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 34. Ayúdeme a leer Ezequiel capítulo 34 y el versículo 2 de Ezequiel capítulo 34. Amén.
Ezequiel capítulo 34, verso 2. Dice esta versión: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?, pregunta el Señor. Ellos se apacentaban es que a sí mismos. Ese pastor que se apacienta a sí mismo se va a morir. Amén. Déjeme decirlo de esta manera: pastores que se preocupan solo por su bienestar, por ellos sentirse bien, por ellos sentirse a gusto, sentirse cómodos. Pastores que necesitan estar en su zona de confort, no donde las ovejas estén bien, sino donde el pastor se sientan bien. No piensas en las ovejas. Amén. Yo hoy no deseo ir al culto, hoy no tengo ganas. Hoy no deseo orar, hoy no tengo ganas, hoy no me apetece. No deseo buscar al Señor, no quiero buscar aprovisionamiento, no quiero buscar pastos verdes, no deseo buscar reposo para las ovejas. Y algunos llegan a decir: yo también necesito tener vida social, yo también necesito vacaciones. Todo no puede ser culto, oración, Biblia. Pastores que se apacientan a sí mismos, quieren vivir de vacaciones, de shopping. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastores que quieren estar ellos bien cómodos. Amén. Aunque el rebaño esté pidiendo alimento. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Quiero recordarte algo en el nombre de Jesús. Las ovejas no comen cada 15 días. Las ovejas no se alimentan cada 8 días. Las ovejas necesitan alimento todos los días, no cada mes. Pastores egoístas. Y si no tienes que darle a tu familia, si solo piensas en la carne, eres egoísta, te apacientas a ti mismo. Amén. Pero hay un rebaño donde el Señor te ha puesto, donde el Señor necesita un pastor que piense en ellos antes que en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Un pastor que piense en su rebaño antes que en él, que piense en la vida del rebaño antes que en su propia vida. Alabado sea su nombre. Número 4. ¿Por qué se nos mueren los pastores? Por falta de misericordia. Amén. Falta de misericordia. Allí en el capítulo 34 de Éxodo, verso 4 en adelante: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a reír a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. Andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto. Bueno, usted lo puede terminar de leer en su casa, pero allí nos está hablando de algo claro. Eran pastores sin misericordia. No les duele ver cómo sus hijos se apartan. No les duele ver cómo su familia se aleja de Dios. No les duele ver cómo sus parientes cercanos no quieren saber nada de Dios. No hay sacrificios en ese pastor. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia en Job, capítulo 1, versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, escuche, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada 15 días, de esta manera hacía cada mes, de esta manera, dice el texto, hacía
todos los días. Pastores que no tienen sacrificio, pastores que no hacen holocaustos, pastores que no están comprometidos con Dios, pastores que no hacen pactos con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastores que no quieren fortalecer las débiles, pastores que no quieren orar por su rebaño, pastores que no quieren ayunar por sus rebaños. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Una pregunta más. ¿Por qué las ovejas se escandalizan de su pastor? ¿Sabe qué decía el texto de Dios habla hoy? Esta noche, decía el texto, no van a volver a confiar en mí, dijo el Señor. Su confianza en mí se va a acabar. O sea que escandalizarse era perder la visión, perder la confianza, ¿verdad? Perder su fe en ese pastor, en ese líder, en ese guía. Se dice que eso de escandalizarse viene del vocablo griego que se utilizaba para cazar animales. Al tocar el gatillo caerían en la trampa. Y en ese contexto significa escandalizarse. Iban a tropezar, iban a caer. Cuando alguien pierde la confianza en su pastor, tiende a caer. Amén. Tiende a tropezar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos al grano. Vamos al grano. ¿Por qué tus hijos? ¿Por qué tu esposa? ¿Por qué tu esposo? ¿Por qué tus padres ya no confían en ti? ¿Por qué tus hermanos ya no confían en ti? ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, ustedes no van a confiar en mí esta noche. Cuando yo sea arrestado, cuando yo muera, ustedes van a perder su confianza en mí. Entonces le pregunto, ¿será que te has muerto espiritualmente? ¿Será que ya no tienes signos vitales espirituales? ¿Será que estás tan frío como los cadáveres, como los muertos? Porque los muertos, escúcheme esto, no oran. Los muertos no cantan, los muertos no levantan las manos, los muertos no sienten la gloria de Dios, los muertos no aplauden, los muertos no caminan, los muertos no corren en búsqueda de su Salvador. ¿Qué ha hecho que tus parientes ya no crean en ti? ¿Qué ha hecho que tus hermanos ya no te crean el evangelio? ¿Qué ha hecho que tu familia ya diga, no, este ya lo perdimos, este ya es uno de los nuestros? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Dónde van a ir a parar las ovejas? Serán esparcidas, es decir, Ezequiel nos decía, van a ser presa de todas las fieras. Andan errantes por falta de pastor, dice el verso 5 del capítulo 34 de Ezequiel, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado, es decir, a tus familiares cualquiera les va a hacer daño, cualquiera les va a hacer sufrir. Cualquiera les hará llorar, cualquiera los va a humillar, cualquiera los va a ultrajar, cualquiera se va a aprovechar de ellos, cualquiera se va a burlar de tus ovejas. Ovejas desamparadas, el Señor dijo al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Que alguien se compadezca de su rebaño en esta mañana, que alguien se compadezca de su esposa en esta mañana, que alguien se compadezca de sus seres queridos en esta mañana. No tienen pastor. ¿Por qué se nos van las ovejas? Sencillamente porque no tienen pastor. ¿Sabe qué es lo que tienen según el Señor? Tienen un asalariado. Amén.
uno que tiene otros intereses, que no es el pastor, uno que se introdujo en medio del redil, pero no es pastor, tiene apariencia de piedad, pero no es pastor, quiere parecerse a un pastor, pero no es pastor, quiere ser evangélico, quiere parecer temeroso de Dios, pero por dentro es un lobo disfrazado de pastor. Jesucristo dijo: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir el lobo y deja deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Alabado sea el nombre de Jesús. Parecen cristianos, pero no lo son. No son sinceros con Dios. No se han arrepentido genuinamente, no se han convertido a Dios. Todavía el mundo está en su corazón, todavía en su vida están sus intereses pecaminosos, mundanos. Vamos a concluir ya el tema. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tu rebaño no tiene que ser dispersado. Te voy a decir quiénes son los que tienen que ser dispersados. Números capítulo 10, verso 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esos son los que tienen que ser dispersados, los enemigos de esta iglesia, los enemigos de tu familia, los enemigos de tu hogar, los enemigos de tus hijos, los enemigos de tu esposa, de tu esposo. Esos son los que tendrán que huir. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme leerle esta historia. Hechos capítulo 5, verso 34 al 39. Léalo conmigo. Hechos 5, verso 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó ¿quién? Teudas, diciendo que era, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí que mucho pueblo. Pereció también. Alabado sea su nombre. Teudas pereció. Judas pereció. Alabado sea Jesús. Y los que le seguían fueron dispersados. Pero mire lo que dice el texto. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Les dijo: pero después que haya resucitado, si ustedes se van a escandalizar, ustedes van a dejar de confiar de mí, si ustedes se van a alejar de mí, pero después que haya resucitado. ¿Sabe cómo lo dice Juan? Juan dice: es necesario de que yo sea levantado, pero si yo soy levantado, a todos atraeré a mí, dijo el Señor.
¿Sabe qué estaba diciendo Jesucristo? Jesucristo les estaba diciendo: no me voy a quedar muerto. No me quedaré en el sepulcro. Voy a resucitar. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Que alguien en esta mañana pueda creerle a Dios y pueda decirle: yo no me voy a quedar muerto, yo no me voy a quedar muerto, yo he creído en la resurrección y la vida. No me voy a quedar muerto, no me voy a quedar muerto. Dios puede resucitar a alguien en esta hora. Alabado sea su nombre. El diablo se tiene que dar cuenta, iglesia, de que no está luchando con hombres, está luchando contra Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien en esta mañana tiene que empezar a sentir misericordia por su rebaño. Alguien tiene que empezar a sentir misericordia por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Alguien necesita en esta mañana salir de este lugar, pero dispuesto a darlo todo por su rebaño. Alguien tiene que salir de aquí dispuesto a dar su vida por su rebaño. Alguien que pueda decir como Jesucristo: nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebata de mi mano. Alguien que salga de esta mañana, de este lugar, diciendo como David: sea león o sea oso, si viene yo le voy a echar mano de la quijada, lo voy a herir, lo voy a matar. Alguien tiene que salir con otro pensamiento de este lugar. Alguien tiene que salir con otra idea de quién eres, de dónde Dios te ha puesto, de tu responsabilidad espiritual. Heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersas. Creo que el Espíritu Santo va a acabar con ese sentimiento de derrota, ese que lo daba todo por perdido. Alguien va a salir a buscar las descarriadas. Alguien va a salir a buscar las perdidas. Alguien no va a descansar hasta traerlas de nuevo al redil. Una esposa tendrá que decir: oiga, parece que mi pastor resucitó. Un hijo tendrá que decir: ha resucitado mi pastor. Un esposo tendrá que decir: resucitó mi pastor. Un familiar tendrá que decir: resucitó mi pastor, resucitó mi pastor, resucitó mi pastor, resucitó mi pastor. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. No te quedes muerto, no te quedes muerto. Alguien va a volver a confiar en esa madre. Alguien va a volver a confiar en ese padre. Alguien va a volver a poner su esperanza en ese hermanito que parecía pequeñito, que parecía indefenso, pero se puso en línea de batalla y dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A mis hermanos los respetas. No te metas con mis hermanos, no te metas con mi pueblo. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Alabado, alabado, alabado Dios. Alguien se va a gozar al ver que el que los alimenta ha vuelto.
Alguien se va a gozar al ver que el que los lleva a descansar al lugar de reposo ha vuelto. Alguien se va a gozar al ver que el que los guía ha vuelto, al ver que el que los exhorta, el que los corrige, está de vuelta, está de vuelta. No se quedó en la tumba, no, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. No te quedes muerto, no te quedes muerta. Da igual el tiempo que lleves en la tumba, da igual si llevas 3 o 4 días. Levántate, escucha la voz de Dios. Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera. Quiero invitarles para que estén sobre sus pies. ¿Por qué no hablas con el Señor por un momento? Habla con el Señor, habla con el Señor, habla. Alguien tendrá que volver a confiar en ti. Alguien tiene que ver algo diferente en tu vida. Alguien va a depender de ti en su vida espiritual. Alguien. Tus hermanos te necesitan. Tus parientes te necesitan. Tus hijos te necesitan. Tus padres te necesitan. Tu familia te necesita. No dejes tu familia sin pastor. No dejes ese rebaño sin pastor. No te apacientes más a ti mismo. No son tus gustos. No es como tú te sientas bien. Necesitamos velar por ellos. Necesitamos que ellos estén bien. Necesitamos que ellos se sientan confiados. Necesitamos que ellos se sientan tranquilos. Hay un pastor que vela por mí. Hay un pastor que vigila por mí. Hay un pastor que clama por mí. Hay un pastor que no me dejará descarriarme. Hay un pastor que no me dejará que el lobo me arrebate. Hay un pastor en esa casa, en ese hogar. Heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersas. Pero ese no será tu caso. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Bendito Dios de los cielos, Rey del universo. Oh Dios altísimo, Dios soberano, mira tu iglesia en esta mañana. Oh Dios, levanta de la tumba. Si hay algún pastor que lo hemos perdido, si hay algún pastor que se nos ha muerto, tú eres la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Levántalo, 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 levántalo. Si hay un pastor que ya no tiene misericordia, si hay un pastor, oh Dios, que ya no se compadece de su rebaño, si hay un pastor que no quiere presentar sacrificio, si hay un pastor que le da igual que sus ovejas vuelvan al mundo, retrocedan, vuelvan para atrás, Señor, misericordia, misericordia, misericordia en esta mañana, misericordia. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, 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 Cristo de la gloria, ayúdanos a entender, oh Dios, la responsabilidad que has puesto en nuestras manos, la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. Porque ya no confían en ti, porque ya no confían en ti, porque ya no te creen, porque ya no creen en tu evangelio.
porque ya no creen en tu Dios. ¿Qué ha pasado con tu rebaño? ¿Qué ha pasado con tu rebaño? Habla con Dios en esta mañana, habla con Él en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Mientras adoramos al Señor, yo te invito, no te desconectes. Habla con el Señor, habla. El Espíritu Santo está levantando a alguien esta mañana. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. 7 veces cae el justo y Jehová los levanta. Tus hermanos te necesitan, tu familia te necesita, tu rebaño te necesita, iglesia. Siento el Espíritu Santo moverse en este lugar. Siento el Espíritu Santo moverse en este lugar. Hay resurrección y hay vida eterna. Sí, hay resurrección y hay vida eterna. Alguien necesita un don especial. Alguien necesita que el Espíritu Santo lo capacite. Yo no sé lo que necesita, pero Dios, si tú lo sabes, y aquí está el Señor para darte esta mañana. Pero no vas a perder tu rebaño, no vas a perder ni una sola. Maravilloso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tus hijos son para la gloria de Dios. Tu esposo para la gloria de Dios. Nuestros hermanos no los vamos a perder. No los vamos a perder. No. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Maravilloso Jesús. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave del Hades. Tengo la llave del Hades. Aquí está, aquí está, aquí está el terror de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ella no he venido para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. El diablo tiene que saber que no está luchando con los hombres. El diablo tiene que escuchar esta mañana, darse cuenta que está luchando contra Dios. Esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Es de Dios, es de Dios. No la podré destruir. No la podré destruir. Díselo al diablo en esta mañana. No vas a poder destruir mi familia. No vas a poder destruir la iglesia. No vas a poder destruir mis hermanos. Esta no es mi obra. Esta es la obra de Jesucristo. Jesucristo, con tu presencia. Díselo, díselo. No podré destruir. No la podré destruir. No la podré destruir. No la podré destruir. Quiero levantar a ti mis manos. Porque tus hijos por la fe. Y dile al diablo, no lo vas a poder destruir. Tu esposo, tu esposo, dile al diablo, no los podrá destruir. A descender tu poder a los que estamos. Es la obra de Dios, es la obra de Dios.
prevalecerán contra esta iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia está edificada sobre la roca inconmovible de los siglos. Y recibe toda la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús, Gloria a Dios. Gloria a Dios. vive No la puede destruir. No la puede destruir. No la puede destruir. No la puede destruir. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Señor Jesús, Esta obra de Dios. vive Esta obra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El diablo está esperando que caigan los cuerpos muertos, pero se va a quedar esperando, porque esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios, esta obra es de Dios, esta obra es de Dios. No pierda la confianza, no pierda la esperanza, sigue con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. El problema es Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Jesús, hay poder de Jesús. Ya. Hay poder de Jesús. El día de Pentecostés, todos estaban reunidos. Declara victoria, declara victoria, declara la victoria, declara la victoria esta mañana. Y todos hablaron de Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate. Estaba la promesa. Ha resucitado el pastor. Santo bajó. Ha resucitado el pastor. Entonces, Ha resucitado el pastor. estaban reunidos. Ha resucitado el pastor. La promesa del Espíritu Santo bajó. Hablaron en lengua. Bueno, Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo bajó. El día de Pentecostés, todos estaban reunidos. De pronto llegó la promesa. El Espíritu Santo bajó. Y todos hablaron en lengua. El pueblo se maravilló. Un día estaba la promesa. El Espíritu Santo bajó. Y todos hablaron en lengua. El pueblo se maravilló. Un día estaba la promesa. El Espíritu Santo bajó. Aleluya, aleluya, aleluya. El león anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una fiera buscando la presa, pero hay pastores que se están levantando, que van a hacer huir al león. Tendrá que huir el león, porque se han levantado pastores en esta hora. Se han levantado pastores. Han resucitado a los pastores, han resucitado a los
pastores, han resucitado a los pastores. Aleluya, 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 aleluya. Las fieras no van a poder acabar tu rebaño. Las fieras no van a poder acabar tu rebaño. Las fieras van a quedarse rodeando. Van a tener que mirarlo de lejos. Hay poder en Jesús, 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 hay poder en Jesús. Las fieras no van a poder con tus hermanos. Las fieras no van a poder con tus hermanos. El gigante será derrotado.